Por Permítame favor. tantito. ¿Quién más, perdón? Luevano Cantú. ¿Alguien más? Velázquez Vacio Erika. ¿Alguien más? Se cierra el registro para hechos. Pastor Alvarado, sí. Figueroa Rangel José Luis. ¿Alguien más? Se cierra ahora sí el registro para hechos. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Carlos Regis Adame, está por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Pues únicamente para coincidir con la diputada Medina en tribuna en este tema del empréstito. No pueden responsabilizarnos de las acciones y las decisiones que le compete únicamente al Poder Ejecutivo. Hace un tiempo, un año y medio, se nos decía que una de las bondades de la reforma educativa es que iba a desaparecer el déficit. Y bueno, pues aquí todavía siguen planteando el tema del déficit educativo. El empréstito que aprobamos anteriormente o que se aprobó en esta legislatura, pues era para no volver a pedir sobre el mismo tema, porque la reforma y el gobierno federal pues lo iba a solucionar. Los 5,700 millones de pesos los tienen convenidos a 15 y únicamente les faltan 12 años. ¿Por qué volver a replantear la reestructura? No tiene sentido cuando no hay una urgencia de volver a reestructurar. Y los 1,500 millones de pesos que son deuda a corto plazo vencen hasta junio del 2016. No nos han aclarado en qué ocuparon esos 1,500 millones de pesos y quieren que paguemos los platos rotos. Vamos responsabilizando al Poder Legislativo o a ese bloque de diputados que se opone al desarrollo de Zacatecas, al pago de los maestros y demás. Y bueno, no le han dicho a los ciudadanos que dentro de sus facultades pues es solicitar créditos a corto plazo sin notificar siquiera en qué se han aplicado a este poder legislativo, que una de sus funciones es la fiscalización. Y el nuevo empréstito que plantean de los 1,700 millones de pesos tampoco se justifica, no se justifica la cantidad. Pudiera ser que se justifiquen 200 o 300 millones de pesos, como en unos días nuestro coordinador lo manejó en medios de comunicación. Bueno, entonces, ¿por qué replantear la reestructura a 15 años de todo el capital, de los cortos, de los 5,700, de los 1,500 y este nuevo empréstito de 1,700? Cuando se plantea la reestructura, pues sí, nos dicen que la bondad es para bajar las tasas de interés. Pero bueno, lo que no nos dicen es que a los 15 años vamos a pagar pues casi los 4,000 millones de pesos, aparte del capital de puros intereses. Y esta deuda se nos está yendo por arriba de los 13,000 millones de pesos que estarán pagando los zacatecanos en 15 años. Y ahora sí, como luego dicen, cada niño que nazca ya va a traer, en vez de torta, su deuda bajo el brazo. Cerca de 9,000 pesos por habitante que vamos a deber. Entonces, yo considero que… Concluye, diputado. No es posible el enfoque que le está dando el gobierno del estado al intentar sancionar la decisión de este poder legislativo autónomo. Y bueno, pues por primera vez estamos ejerciendo nuestro papel de ser un equilibrio con el otro poder abusivo, como se ha comportado el Ejecutivo del Estado.
Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Antes de continuar con la lista de oradores, le pido a la primera secretaria pase de lista de los diputados a efecto de verificar quórum y continuar con la sesión. Héctor Sirahuen. Presente. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí. Presente. Gutiérrez Martínez Rafael. Loera de Ávila Elisa. Del Real Hernández Cliserio. Zamora Salas Gilberto. Solís Mares Ismael. Aro de la Torre José. Figueroa Rangel José Luis. De Santiago Beltrán Iván. Presente. Torres Rodríguez Javier. Presente. Chávez García Luz Margarita. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Flores Mendoza Rafael, presente. Flores Hernández Cliserio iba a decir. Flores Hernández Eugenia. Presente. Una disculpa, mi diputado. Femad Bañuelos Alfredo. Luébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc. Rodríguez Márquez Susana. Deras Almodóvar. César Augusto. Nava Martínez María Elena. Y Solís Mares Ismael, diputada. 16. Yo cuento 17. Le notifico, diputado presidente, que tenemos 17 diputados presentes, diputados y diputadas presentes. Por lo tanto, hay quórum legal para sesionar. Bien, continuemos en el tema de asuntos generales. Toca el uso de la voz al diputado Cervantes González Mario, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado. Con su permiso. Adelante. Bueno, primeramente felicitar a la diputada Lupita Medina por otra vez retomar este tema, porque ya estamos cansados ya del gobernador que esté sacando notas, que nos esté echando la culpa a nosotros los diputados de oposición, que si no le ha quedado bien claro al gobernador que nosotros no estamos gobernando. Él es el gobernador y él es el que tiene ahorita los presupuestos y es el que lo está ejerciendo. Desde cuando subí a la tribuna le dije, le mandé decir con Soto que los poderes son muy diferentes. La función del poder ejecutivo tiene sus funciones, el legislativo tiene sus funciones y el judicial tiene sus funciones. Y ahora piensa que nosotros estamos ejecutando el recurso del Estado. Pues no es así. Nuevamente le hago la aclaración al gobernador que nosotros legislamos, no ejecutamos el recurso del Estado. Entonces que a él le quede ahorita claro, ya va de salida y parece que está demente. No sabe qué es lo que está pasando en el Estado cuando ya el Estado ya está por explotar. Nosotros lo vemos con los ciudadanos, no al empréstito. Ya sabemos que el PRI viejo está en contra del empréstito. A nosotros nos han dicho los priistas, los grandes, no los ahorita, el nuevo PRI, que son los perredistas anteriores. Todo el gobierno de Miguel Alonso fue perredista y que a ellos son los que lo están apoyando, pues como algunos aquí amigos diputados que gobernaron en el PRD y que ahora pues quieren seguir alabando a Miguel Alonso, pues porque él sigue siendo perredista. Y nosotros los del PAN estamos en contra del empréstito y a favor de los municipios. O sea, la visión del PAN es primero los municipios, después el Estado y después toda la nación. Es iniciar con
el municipio. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado Cervantes. Toca el turno para la diputada Luébano Cantú María Soledad. Está por 3 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Diputada Lupita, la felicito por su postura, la comparto y la suscribo. Lupita, usted es una mujer de lucha y se mantiene firme en su postura. Yo, como usted, me mantengo firme en contra de la deuda y ni un paso atrás. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Puedo tomar mi asistencia, por favor? Costa Jaime Luis. Con todo gusto, diputado. En los mismos términos, diputado presidente. Con todo gusto. No era mi Ávila. Si me hace favor, diputado presidente Rodríguez Susana. Con todo gusto. Recuerdo que la posada es hasta mañana, hasta pasado mañana. Toca el turno para la diputada Velázquez Bacio Erika del Carmen. Gracias, diputado presidente. Lupita, la formación política de diferentes diputados y nuestra formación viene de senderos diferentes, algunos desde la academia, otros desde el trabajo comunitario, otros desde el trabajo municipalista. Sin embargo, todos tenemos un compromiso de hacer de la legislatura un trabajo en beneficio colectivo, estratificando y jerarquizando las diferentes necesidades que tiene el Estado ante la evidente carencia de recursos económicos suficientes para atender puntualmente los requerimientos que demanda nuestro Estado. Son respetables todas las posturas y posicionamientos porque en un sistema democrático como el nuestro, la diversidad, la divergencia y el disenso son naturales, son deseables y es más, hasta son convenientes, pero es el respeto la base que fundamenta toda relación y por ello mi participación en que cada nivel de gobierno tiene su ámbito de competencia, claramente definido en la Constitución y en las leyes reglamentarias. Es el tema que usted toca y que nos interesa a todos. El gran tema que interesa a los zacatecanos es cómo lograr un presupuesto objetivo, racional y con visión de futuro. Un tema ciertamente delicado que estamos tomando y que requiere la suma de esfuerzos de una legislatura que congrega las diferentes fuerzas políticas y sociales del Estado, en donde la toma de decisiones debe hacerse al margen de presiones de otros poderes, incluyendo los municipales. Es una cuestión de responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros institucional, en la que se valora la forma y el fondo de lo que estamos tratando, la pertinencia social y los efectos financieros, jurídicos y sociales. Por eso mi llamado es a la prudencia y al respeto, al reconocimiento de los diferentes ámbitos de competencia y de responsabilidades, porque no es posible que, influidos por presiones externas, se altere y se comprometa la viabilidad de las instituciones y más que nada de la toma de decisiones que todos y cada uno de nosotros habremos de tomar en este importante tema de trascendencia para el Estado. De ninguna manera debe ser un tema donde haya vencedores y vencidos o donde no es un choque de fuerzas ni tampoco un desencuentro fatal. Hay sin duda puntos de coincidencia entre nosotros, tenemos aspectos que nos unen y sobre todo es fundamental continuar con el diálogo. Yo lo veo importantísimo, el diálogo, la negociación, la concertación franca y transparente. Todas las diputadas y los diputados tenemos compromisos con nuestros distritos, en nuestras comunidades, con el que nos identificamos. No es ni será un estigma para nosotros y para cada uno de nosotros el tomar una decisión, puesto que la decisión que habremos de tomar tendrá como respaldo nuestra propia y muy individual responsabilidad. Lo que habrá de sernos tomar una decisión en la aprobación o no aprobación tanto de empréstito como de presupuesto, pues debe ser el argumento político, la contundencia de la información técnica y lo que viene en un futuro para Zacatecas. Eso debe de normar el criterio de las diputadas y los diputados que asumamos al aprobar o no aprobar. No más, ningún otro elemento. Es mi participación, diputada. Gracias, diputada Erika. Sigue el turno para el diputado Pastor Alvarado, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, yo nada más quiero comentar que escuchaba a la ponente en tribuna que bueno, pues han llegado recursos a Zacatecas y recursos que se reflejan de lo autorizado por esta legislatura hacia algunas instancias del gobierno del Estado
que bueno, que fue un gasto superior al autorizado. Yo digo que qué bueno, yo digo que qué bueno que se consiguieron esos recursos, qué bueno que se aplicaron esos recursos, porque, digo, la manera de ver posiblemente de ella, el que lleguen más recursos a una dependencia, a una instancia, no es para hacer mal uso de ellos, por el contrario, esos recursos se aplican y se aplican en beneficio de la sociedad. Yo muchas veces les pregunto a los diputados que sin conocer, sin saber el manejo operativo de las dependencias, pues se suben de manera a la ligera a la tribuna a hacer señalamientos así, ligeros. Pero yo creo que el esfuerzo que se ha hecho, y habla de las dependencias que mencionaba, yo conozco pues casi todas ellas. Incluso estuve en una de ellas, que es el DIF estatal, y ahí quiero decirle que ahí no sobra el dinero. Ahí, por el contrario, siempre hace falta recurso para aplicarlo en los distintos programas que ahí se llevan a cabo. Y decirle que si comparamos lo que se ha hecho en esta administración, en esa sola dependencia, quiero decirle que anteriormente ni siquiera muchos sistemas municipales no contaban con un vehículo para transportar a personas con discapacidad. Muchos de esos sistemas municipales carecían a veces hasta de sistemas de cómputo. Muchos de esos sistemas pues no tenían ni siquiera para poder solventar pues sus padrones alimentarios. Pero son muchas cosas que se pudieran decir en este espacio. Yo lo único que quiero decir y refrendar es que si llega recursos a Zacatecas es bien recibido. Y por último, quisiera recalcar que en esta tribuna muchos de mis compañeros, me incluyo, hemos subido a presentar puntos de acuerdo para que haya mayores recursos en diversos rubros, en diversos sectores. Y hoy, para muestra basta un botón, alguien subió un punto de acuerdo para solicitar recursos para el tema de la charrería, alguien subió un punto de acuerdo para 1,000 millones al campo, y si nos vamos atrás, en otras sesiones se han solicitado recursos para exblaceros, etcétera. Pero preguntar, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? No engañemos a la gente, porque muchas veces los puntos de acuerdo son nada más para engañar a la gente, porque los recursos, insisto, son limitados. Y sobre todo usted hablaba hoy del no al empréstito, usted hablaba del tema también del presupuesto. Yo creo que es ahí en donde tenemos que hacer una revisión a fondo y precisamente buscar de dónde podemos financiar todos esos puntos de acuerdo. ¿Sería cuánto? Gracias, diputado Pastor. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Figueroa, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Me parece que el gobernador Miguelito agita el avispero de manera innecesaria con sus declaraciones. Mañana lo reciben en Hacienda, pero bueno, lamentablemente un subsecretario no nos convoca a hacer ese gran frente al que nos convocó Javo Torres. Y bueno, le deseamos suerte, que se lleve al Santo Niño, que se lleve a San Judas de Villanueva, que se lleve a todos los santos, y también nuestra bendición. Yo ojalá y el Che Guevara lo acompañe, ¿verdad? Y le dé fortuna. Pero me parece que esta conducta de Miguel Alonso, lo único que exhibe es soberbia, como la que vino a exhibir en su momento Fernando Soto. Primero, solicitan dinero porque no tienen, pero luego la presunción les gana, como el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, y entonces la gran pregunta es, ¿hay dinero o no hay dinero? Porque luego la presunción exhibe que ha habido mucho dinero en abundancia, y entonces nos lleva a sacar una conclusión: corrupción, y entonces deshonestidad, no hay confianza. Por eso me parece que está complicado.
Afortunadamente no desconocemos, como también lo mencionaron, no desconocemos el asunto de cómo están las finanzas. Nos han estado dando información y como nosotros sí tenemos una posición crítica, analítica, nos damos cuenta que para cerrar este año las cosas están resueltas. Y que entonces a este Poder Legislativo se nos presenta la gran oportunidad de centrarnos en cómo enfrentamos el 2016 con inteligencia y con un proyecto, con un presupuesto de egresos para 2016 que sea suficiente para cumplir con las obligaciones del Ejecutivo del Estado. Y que sí podemos estar revisando la posibilidad de que aparezca un crédito objetivo, preciso, que no vaya a estancar la dinámica económica y la actividad gubernamental en Zacatecas. Eso sí lo podemos discutir con seriedad y sí podemos entonces pronunciarnos por una reestructuración del presupuesto, por un presupuesto austero y por una compactación del problema de la nómina que está en el Estado, en las dependencias, en los organismos, y sí podemos salir con responsabilidad y no tenemos por qué ser maiciados, no tenemos por qué estar siendo exhibidos ningunos ni otros, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, o legislativo al Ejecutivo y viceversa, y podemos darle alternativas de solución a Zacatecas, que el pueblo es lo que quiere. Por eso este tema está tan controvertido, porque ganan las soberbias, ganan la presunción, y la objetividad se deja a un lado, y por eso espero yo que ya este tema del empréstito lo superemos, ya nos convoquen las comisiones de presupuesto y vigilancia a discutir cómo vamos a salir en el 2016 y a resolver el cierre del gobierno de Miguelito Alonso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Figueroa. Toca el turno ahora a la diputada en tribuna por 3 minutos, si así lo desea. Gracias, diputada presidenta. Bueno, antes que nada, agradecer a mis compañeros que me hicieron favor de registrarse para hechos, a Regis, a Mario, a Soledad, Erika, Pastor, Figueroa. Decirles que en efecto la coincidencia de la ciudadanía en general es grandísima, ¿no? Yo creo que hay un pequeño sector de la sociedad que es la burocracia, que no la minimizo, que es sumamente importante, que la están asustando con que no va a haber recurso, que el recurso está presupuestado, el recurso está etiquetado, el recurso está ahí, pero que de cualquier manera nos quieren chantajear para que a fuerza salga este empréstito con un destino que nadie sabemos hacia dónde pretenden que vaya a parar, pero que a todos nos queda claro que viene un proceso electoral en el 2016 y que mucho de su destino seguramente será para ello. A mí me parece que, insisto en que no debemos de solicitar más deuda. ¿En qué se gastaron lo anterior? Vuelvo a reiterar, si llegaron más de 3,200 millones de pesos en este año, ¿en dónde están? Como bien lo decía el diputado Figueroa, hacen alarde de que ha habido mayor recurso. ¡Qué bueno! Yo soy partidaria de la gestión, soy partidaria de que el Estado recaude o reciba más recursos, pero necesitamos vigilar y que se nos explique hacia dónde van a parar esos recursos. Me parece que el estar queriendo culpar a este Poder Legislativo, el querer estar culpando al bloque opositor, yo creo que es un tema ya sumamente trillado. La misma sociedad ha dejado de creer en esta dinámica, en este juego perverso por parte del Ejecutivo, y ahora, bueno, pues tienen que recurrir a, por parte del mismo gobierno, tener que pagar inserciones en los diferentes medios de comunicación para decir que si no se aprueba el empréstito, se colapsa el Estado, que no va a haber para pago de aguinaldos, para los compromisos que se tienen que cubrir con los trabajadores. Ahora ya ni ellos saben exactamente el destino de este empréstito, porque ahora empiezan a mezclar salud, educación, inversión productiva, cuando el rollo inicial era única y exclusivamente el déficit educativo. Decirle a la sociedad, desde aquí hacerle un llamado a que este Poder Legislativo de manera responsable, el bloque opositor de manera responsable dice no al empréstito, no más deuda al Estado de Zacatecas, y que nosotros sí estamos buscando opciones para que tengan cubiertos sus compromisos, para que tengan su aguinaldo, su pago, y que no nos salimos de la idea y de la intención de ir con el Ejecutivo a gestionar recursos a la Ciudad de México. Él se va el día de mañana, ojalá seamos convocados para acompañarlo, estamos abiertos a acudir, ojalá y los 30 diputados estemos en ese mismo tenor, pero me parece que es la medida más importante. Y por otro lado, bueno, yo insistir en que la otra parte puede ser el recorte al gasto. Creo yo que, si bien, como decía el diputado Pastor, los recursos no son suficientes, que son recursos limitados,
Bueno, yo creo que en algunas áreas puede ser que los recursos sean limitados, pero en muchas otras ha habido exceso, ha habido despilfarro en los recursos y se está gastando de más. Entonces me parece que tiene que haber una disciplina en el tema de la aplicación del recurso, y como lo decía también el diputado Mario Cervantes, al final de cuentas el gobernador es quien ejecuta, es quien aplica un presupuesto, y de manera responsable debió de haber actuado en ese sentido, no únicamente en el 2015. Me parece que todo su gobierno debió de haber tenido un aseo pulcro en las finanzas y lamentablemente no lo ha hecho. La pregunta, vuelvo a insistir, y ojalá y la sociedad civil se la haga al propio Ejecutivo, que le pregunte en dónde están esos más de 3,200 millones de pesos que llegaron este año, si ya estaba presupuestado el pago de aguinaldos y todo, ahora este excedente ¿en dónde está? Y que no nos quieran engañar y no nos vengan a asustar que no va a haber pagos y que es por culpa del bloque opositor. El bloque opositor, de manera analítica, como ya lo dijo Figueroa, está revisando opciones y vemos que no tiene salida el empréstito. Concluya, diputada. No hay una razón real del por qué se tenga que aprobar. Gracias a mis compañeras y compañeros, y es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se toma nota de su participación. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Pedrosa Morales Carlos Alberto. Con mucho gusto, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Iván de Santiago con el tema presupuesto, hasta por 5 minutos. Diputada, para que registre mi asistencia, por favor. Con mucho gusto, diputado Femat. Para los mismos efectos, Gutiérrez Martínez. Con mucho gusto, diputado Gutiérrez. Con su permiso, diputada. En el mismo sentido, diputada presidenta, registre mi asistencia, por favor. Con mucho gusto, diputada. Adelante, diputado. Bueno, pues primeramente comentar que se nos hace muy lamentable que se llegó el 15 de diciembre, fecha en donde en primera instancia debería estar aprobado el presupuesto, y que se tenga que hacer una ampliación del periodo porque ni siquiera se ha convocado las comisiones a discutirlo, aun y cuando fue presentado ya desde hace varias semanas. Y se nos hace irresponsable porque no podemos estar supeditados al tema del empréstito, sino que nosotros podemos hacer los ajustes necesarios en el presupuesto y darle salida. Si no están las condiciones en este momento, vamos a sacar un presupuesto, se tiene que hacer. No podemos detenerlo por el tema del empréstito. Nosotros hemos mostrado nuestro rechazo categórico a la reestructura que se quiere hacer. 5,700 millones de pesos no pueden refinanciarse a 15 años porque estarías perdiendo pagos de 3 años de capital e intereses, y aparte estarías dándole la posibilidad que este gobierno nada más pagara intereses de esa cantidad. Definitivamente se ha planteado que no, que eso en todo caso le tocaría al siguiente gobernador del estado. Este gobierno tiene que asumir su responsabilidad en los montos que contrató, que el mismo gobierno contrató con autorización de la legislatura anterior y en parte con autorización de esta legislatura en el primer ejercicio constitucional. Sobre los 1,500 millones de pesos de créditos a corto plazo, afirmamos que también debe de pagarlos este gobierno. No debe de ser omiso. Aquí el problema es que nos presentan información a cuentagotas, información que no nos da claridad. Nosotros necesitamos que del depósito que le hicieron los bancos de esos 1,500 millones de pesos a corto plazo al gobierno del estado, se generen las transferencias, se generen las copias de las facturas y de todos y cada uno de los pagos que se hicieron con esos 1,500 millones de pesos, porque sostenemos que fueron utilizados para las campañas electorales y para beneficiar a los candidatos a diputados federales, a los 4 diputados que ahora no han dado un resultado positivo y que han dejado solo a Zacatecas precisamente en este asunto financiero, que lo tienen en la asfixia y en la quiebra. Respecto a los 1,700 de empréstito para cubrir el déficit educativo, nosotros sostenemos que hay 1,000 millones de pesos que sí se pueden etiquetar desde este año como ADEFAS, que son los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que ya explicó en una ocasión el diputado Femat, y que precisamente esta vuelta a México para eso serviría, para garantizar que en los primeros meses del año fueran transferidos esos 1,000 millones de pesos, 700 del sistema de educación básica y 300 del sistema de telesecundaria,
y que eso generaría las garantías para que en los primeros meses del año los maestros y las maestras del sistema educativo estatal pudieran tener garantizadas sus prestaciones, sus quincenas, sus días de aguinaldo que tienen que pagárselos en el mes de enero, y por supuesto quedaría margen suficiente para que el gobernador en el siguiente ejercicio fiscal pudiera hacer las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esto se trataba, en pocas palabras, la conferencia que se había convocado por la mañana. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, en primera instancia, que se convoque a la correlación plural de fuerzas representadas en este Congreso y en el Estado para ser protagonistas ante una gestión que tendría más peso político. Yo desde ahorita anticipamos que si Soto va él solo con el subsecretario de Hacienda, con Galindo, le van a decir que no hay, que las condiciones presupuestales, que las condiciones económicas, que el precio del petróleo impiden que haya recursos para el cierre del año. Sin embargo, creo que si va reforzado con la pluralidad política de Zacatecas, las cosas serían distintas. Hubo un diputado del PRI que incluso señaló eso, que nos retaba. Pues a nosotros no nos tiene que retar. El gobierno es el que tiene la responsabilidad. Nosotros hemos estado dando alternativas de cómo saltear este gran reto, que es conseguir los propios recursos para cerrar el ejercicio, y no nos estamos haciendo omisos. Y bueno, por último, yo quiero, como ya estamos en el mes de Navidad, yo quiero mandarle un regalito al gobernador del estado. Se lo voy a hacer llegar aquí a través de la mesa directiva y les voy a leer así brevemente de qué se trata. Es un libro. Tras el éxtasis consumista llega la inevitable cruda. Los estados de cuenta, las facturas y los recibos impagados colocan a los personajes de Guadalupe Loaesa ante la dura realidad. Sin embargo, todos ellos son deudores irredentos que tropiezan sin cesar con la misma piedra. Cada uno lo hará hasta lo imposible por seguir comprando pese a su insolvencia. Y es que para ellos renunciar a su estilo de vida significa perder estatus. Unas veces con ironía, otras con un humor feroz, estas historias trazan el perfil de hombres y mujeres cuya existencia oscila entre la ostentación y la ruina económica. Este librito es de Guadalupe Loaesa, se llama Debo, luego sufro, y yo creo que es importante que el gobernador y Fernando Soto lo lean, porque es lo que nos está pasando aquí en Zacatecas. Yo pienso que es muy importante esto y se lo regalamos de todo corazón en este mes navideño. Para hechos. Para hechos. Yo creo que tendría más efecto si se los entrega directamente a ellos. No nos ha recibido, diputado. Por eso ese es el problema. Pero la casa de gobierno es la casa de todos, pero con todo gusto. Para hechos. De acuerdo, para hechos. Para hechos. Permítame, ¿es Alfredo Femat? Sí. La diputada Eugenia Flores. ¿Alguien más? Flores Mendoza Rafael. ¿Alguien más? Se cierra el registro, tiene el uso de la palabra, del micrófono, perdón. Diputado Alfredo Femat, está por 3 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Efectivamente, para reforzar el comentario que hace el diputado Iván de Santiago, el domingo pasado nos invitó tanto el secretario general de Gobierno como el secretario de Finanzas al bloque opositor, de los cuales nada más asistimos 9 compañeros porque los demás no pudieron asistir, a que viéramos con detalle el documento que había presentado aquí en comisiones, a la cual nosotros por una postura política no habíamos asistido. Y efectivamente en el intercambio de opiniones veíamos que eran 5.700 millones que ya se deben y que son créditos contratados a largo plazo. Hay otros 1.500 millones contratados a corto plazo, por lo que la deuda al día de hoy para Zacatecas son 7.200 millones de pesos. Y se nos daban los elementos de que hay cerca de 10,000 profesores estatales que efectivamente no tienen soporte presupuestario, que le cuestan al estado de Zacatecas
2.600 millones de manera anual y que los 1.700 millones que se pedían era efectivamente para poder sufragar la nómina y las prestaciones de estos cerca de 10,000 profesores estatales, que era de enero a septiembre. Pero también se nos daban los elementos que del Fonden hay un superávit a favor de Zacatecas por cerca de 700 millones, mismo que ya en la presentación, cuando estuvo aquí el secretario de Educación, lo confirmaba, y hay otros 300 millones de telesecundarias. Y entonces nosotros le comentábamos a ambos secretarios por qué no se veía de manera inmediata a la gente de Hacienda, a la gente de la Secretaría de Educación Pública, para que estos 1,000 millones se pudieran radicar, o bien se buscara que si son recursos etiquetados para educación, pues fueran soporte para este faltante que el Estado de Zacatecas no tiene. Y aparte nos comentaban de otros 850 millones de apoyo extraordinario. Y entonces nosotros hacíamos el comentario que efectivamente el problema que tenemos son 10,000 profesores estatales que no tienen soporte financiero, pero que si la petición eran 1,700 millones, pues de entrada había 1,000 millones allí del Fonden que están pendientes, hay 850 millones de recurso extraordinario y que por lo tanto no encontrábamos la justificación de por qué los 1,700 millones, por qué no aplicar esos 850 millones ya ahorita. Y nos comentaban que los tenían pensados para septiembre, octubre, diciembre del año 2016. Les comentábamos que bueno, esa ya es una tarea del nuevo gobierno. Pero efectivamente, yo creo que lo decía muy bien Lupita, nosotros nunca nos hemos cerrado, pero tampoco queremos que se diga que somos los irresponsables, que no queremos aprobar un empréstito por 8,900 millones. Yo creo que en el sentir de los ciudadanos allá afuera, mucha gente no tiene a detalle esta información que tenemos los diputados, y efectivamente cuando le dicen a la gente que este Congreso, esta legislatura va a aprobar un empréstito por 8,900 millones, pues claro que la gente se alarma, pero la gente no sabe que ya se deben 7,200. Y por eso nosotros decíamos que en este momento no metiéramos un empréstito para el asunto de los 5,700 ni de los 1,500, que nos centráramos en el asunto de los 1,700, en el entendido que incluso hay recurso disponible y que por lo tanto un empréstito de menor tamaño pues es un empréstito que pudiéramos discutir de manera seria, ¿verdad? Entonces yo creo que eso debe quedar claro. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Toca el turno para la diputada Eugenia Flores Hernández. Hasta por 3 minutos. Bueno, es el tema que ocupa, más que preocupa a varios zacatecanos y zacatecanas, porque por un lado ya lo comentábamos, cómo estemos en reuniones sociales o vayamos caminando o en las redes nos estén diciendo que no pase el empréstito. No sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado eso, no pase el empréstito. Entonces, una dice, bueno, una está aquí y tiene que tener la obligación de estar escuchando las necesidades de la ciudadanía. Y por otro lado, hay un gobierno del Estado que sin habernos explicado en qué se gastó la deuda, sin una explicación en donde nosotros los diputados y la ciudadanía queden claros para saber cuánto realmente se necesita y cuáles son las alternativas para ello. Entonces, bueno, yo respaldo lo que dice mi coordinador, Iván de Santiago. Como integrante del bloque progresista, queremos encontrar salidas en donde todos quedemos más o menos conformes y sobre todo, no Miguel Alonso, no Eugenia Flores, no Iván de Santiago, no Erika, no Luz Margarita, no Javier Torres, sino la ciudadanía. Entonces, bueno, como que agradezco que volvamos a decir y le pediría al presidente de la mesa directiva, sabe que en un asunto general los diputados siguen diciendo que vamos juntos a ver a Videgaray. Comentábamos al interior del PRD que tenemos que aprovechar que Jesús Zambrano, integrante de nuestro partido político, es ahora el presidente de la mesa directiva y tal vez no es lo mismo que Miguel Alonso pida la cita solo, que vaya Soto solo y lo vea el subsecretario de egresos, como nos decían que en estos días lo iban a ver, a que el gobernador
junto con el presidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano, y la totalidad de los 30 diputados pidamos una cita con Videgaray. Lo decimos y lo sostenemos, que es una salida a hacer en las próximas horas. Cualquiera de nosotros, los periodistas, podemos insistirle a Jesús Zambrano que vea la cita, pero también Miguel Alonso debe de decir, voy también. Y ya por último comentario, Guadalupe Loaesa es una de las escritoras cómicas satíricas muy buenas, y entonces a reclamarle que pues nos regale más libros a todos, pero bueno, que Miguel Alonso sea el primer lector de este libro de Debo, luego sufro. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Toca el turno para el diputado Flores Mendoza Rafael, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Pues, para felicitar en primer término al diputado Iván de Santiago, lo mismo a la diputada Guadalupe Medina, por traer este tema, que es sin duda, sin lugar a dudas, el tema más importante que nos debe de preocupar y ocupar a esta legislatura. Ya se ha señalado que, por una parte, hay una ofensiva tratando de culpar a las y los diputados del bloque opositor por las posibles consecuencias de que no haya recursos, pero hay que recordar que nosotros no generamos esa deuda. Y también, como le decía el diputado Mario, tampoco nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Entonces, es indebido pues que haya esta ofensiva en contra de los diputados. A rato se nos va a querer satanizar de que si no hay dinero, que si una familia no está cobrando su aguinaldo, seamos los diputados los culpables de que esto suceda. Es una responsabilidad del Ejecutivo, es una bola de nieve que él sabía que se estaba haciendo grande y que la dejó correr hasta este momento y con las graves consecuencias que pudiera tener. Entonces, el principal responsable, si llegara a suceder que no tengan su aguinaldo, más de 9,700 trabajadores de la sección 58, pues no va a ser este Congreso, sino el gobierno del Estado. Y también señalar, tal y como le decía el diputado Iván Santiago, pues tuvo que haber planeación, tuvo que haber programación. Qué bueno que le obsequia el libro. Yo creo que va a ser una buena lectura, va a ser un libro de cabecera, creo yo, hay que tenerlo ahí muy cercano, y no solamente para el Ejecutivo, sino para todos que luego estamos batallando con ese tipo de problemas. Y volviendo a la gestión, yo me comuniqué ya con el diputado Zambrano, yo ya lo hice, él me pidió que lo hiciera público, está en la mejor disposición de solicitar la audiencia con el secretario de Hacienda, Videgaray, para el gobernador, los diputados federales de todos los grupos parlamentarios que están allá y también para todo el pleno si fuera necesario. Tenemos entendido que únicamente va a estar mañana el subsecretario Soto, que no va al gobernador, hasta donde yo tengo entendido, con Luis Videgaray, ni con Luis Videgaray, va a estar con el subsecretario Galindo, haciendo una gestión de las que suele hacer él, es decir, inútiles, infructuosas y sin respuesta. Le van a decir lo que ya bien anticipaba el diputado Iván de Santiago, que no hay dinero, que el desplome del precio del petróleo, pero bueno, él desafortunadamente no puede hacer los reclamos como debe. Entonces, yo creo que nuevamente vamos a ponernos todos, y con esto concluyo, diputado presidente, a hacer la gestión. Y bueno, aquí ya se habló de una posible contrapropuesta, incluso la diputada Medina decía que ya tenía localizados algunos rubros del gasto donde se pudiera ver recortes para tener un programa de austeridad serio y racional. Será cuanto y muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado en tribuna, si así lo desea. Sí, gracias. Bueno, les voy a proporcionar algunos datos adicionales a los compañeros diputados del bloque oficial del PRI. A Zacatecas les llegan 450 millones de pesos mensuales de participaciones federales. Si pagan este crédito de corto plazo en los siguientes meses, estarían pagando algo así como 250 millones de pesos por concepto de esa deuda. Entonces, un alto porcentaje de las participaciones están comprometidas, que es lo que no quiere el PRI, que es lo que no quiere el gobernador, pero la solvencia económica sí la tienen. El problema de este gobierno en estos momentos es la liquidez. ¿Cómo creerles que se gastaron esos 1,500 millones de pesos en déficit educativo si es de lo que se quejan?
¿Cómo creerles si el gobernador sigue inaugurando sus pistas de hielo, que no le cuestan 2 o 3 pesos? Y no en un municipio nada más, en varios municipios. ¿Cómo creerles si siguen colocando sus espectaculares con sus mensajes navideños, que tampoco cuestan 3 pesos? ¿Cómo creerles si siguen contratando desplegados e inventando afirmaciones y exigencias de asociaciones, incluso algunas de ellas sin consultarles? Pues es muy complicado creer esta parte. Entonces, aquí más bien nosotros lo que percibimos es que no solamente los diputados de oposición se han cerrado a abrirle paso a más endeudamiento y sobre todo en este esquema que proponen en conjunto con una reestructura por los 8,900, sino que incluso dentro del propio gobierno y que incluso dentro de este Congreso y con algunos diputados del bloque oficial, pues hay resistencias y hay dudas sobre si efectivamente eso es lo que se requiere. Entonces yo los invito y las invito a que podamos iniciar la discusión del presupuesto ya con ese escenario, ya con que no se tenga más endeudamiento, hacer los recortes a las diferentes partidas presupuestales, a los poderes de forma equitativa y responsable y a empezar a darle respuestas y resultados, que es lo que la ciudadanía en Zacatecas está exigiendo. Y agradecerles de antemano a quienes participaron para hechos y a los compañeros que votaron para que participara. Ojalá ya no se hayan arrepentido. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Toca el turno para uso de tribuna el diputado Juan Carlos Regis Adame con el tema juicio político. Hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente, y gracias también por su generosidad. No teníamos la duda si registrábamos juicio político el tema o gobierno sin juicio, que por el caso da lo mismo. Bueno, la oposición de diputados de esta 61 legislatura y algunos ciudadanos de aquí del estado de Zacatecas, en un acto de dignidad política, impulsó la solicitud de juicio político al actual Miguel Alonso Reyes, gobernador del estado. Lo anterior fue en relación a los hechos ocurridos el pasado mes de septiembre. En el marco de la entrega del informe de gobierno, la oposición parlamentaria en Zacatecas determinó hacer una protesta pacífica y simbólica al interior de su recinto, de su asamblea, de su casa. Se suscitó la irrupción de varios elementos de las fuerzas de seguridad, disfrazados de civiles, armados, penetraron sin autorización de este poder legislativo y agredieron físicamente a los diputados. La inviolabilidad del recinto y de los legisladores es parte esencial de las columnas que sostienen la constitucionalidad del poder público en México. La institucionalidad, la representatividad, la soberanía, la legalidad en este poder legislativo la integran 30 diputados que son la representatividad social, territorial y política del estado de Zacatecas, y fuimos agredidos. Con este acto, el poder legislativo quebró el orden constitucional entre poderes, violaron la ley y los preceptos constitucionales que históricamente han configurado la independencia y autonomía del poder legislativo desde el México independiente. Nos referimos a la inviolabilidad del recinto legislativo. Por otro lado, constituyó un ataque a la libre manifestación de las ideas consagrado en el artículo 6 constitucional y que prohíbe la inquisición judicial o administrativa. Con tales hechos se flagelan no solo los derechos fundamentales, los derechos humanos. Señores, se violentó el Estado de Derecho al intentar someter, reprender o acallar a los representantes del poder legislativo. El constitucionalismo mexicano
ha plasmado en la separación de funciones del poder público la necesidad de la independencia de los poderes, lo que implica el deber de garantizar a los cuerpos legislativos y a los miembros que lo componen el libre ejercicio de sus funciones y derechos. Por ello, se debe evitar y garantizar que los órganos del Estado, cuerpos de seguridad, incluido el Poder Ejecutivo o cualquier fuerza política, pueda coartarlos, pues de ser así, se estaría en peligro la legalidad y autenticidad de la representación. En ese sentido, la solicitud de juicio político constituye la defensa de nuestro sistema democrático republicano y la revitalización del principio de la división de poderes. Es en suma el ejercicio de legalidad para la defensa del poder legislativo que quedó plasmada en nuestra Constitución local desde 1825. Bueno, se le ha dado ya entrada a este poder legislativo, se han turnado a las comisiones correspondientes y esperemos que este dictamen sea presentado a la brevedad y requerimos si sea sancionado el titular del Poder Ejecutivo. Ya en una ocasión habíamos solicitado una disculpa pública a este poder y al pueblo de Zacatecas, misma que también fue desoída. Esperemos que pues este Poder Legislativo atienda este planteamiento. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Se abre el registro para hechos. No habiendo oradores inscritos, le agradecemos nuevamente, se toma nota de su participación. Continuando con el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar y estando agotado este orden, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados dentro de 2 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias.